una misión universal en Cristo. El Señor en su palabra quiere hablarnos de una forma clara y sencilla. Una misión universal en Cristo. Y es por eso que podemos abrir en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Una misión universal en Cristo. En Mateo encontramos este énfasis de las misiones. Quien tiene la idea, quien tiene el concepto, quien proclama la misión, en su palabra está bien clara y sencilla. Una misión universal en Cristo en Mateo 28, versículos 18 al 20. Aun cuando a usted le parezca que es muy conocido, Dios todavía puede hablarle a su corazón cosas nuevas y maravillosas. Veamos qué nos dice el Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, gracias por tu palabra viva y eficaz, que nunca vuelve vacía, ni los que en ti confían. En esta hora queremos que tú nos hables, Señor, que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, que nos dé el querer como el hacer tu santa voluntad. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si observan con mucho cuidado, en el versículo 18, tenemos una experiencia que es siempre lo que Jesucristo busca en cada uno de nosotros. Y Jesús se acercó. Y es que para nosotros es importante reconocer que Jesucristo siempre se acerca a nosotros. Que no es solamente que nos dice vayan y hagan, pero Él siempre se acerca a nosotros. ¿Y a quiénes se acerca? Se acerca a los que le obedecen. Si usted observa en los dos primeros versículos anteriores, ustedes se dan cuenta que ellos no están ahí por casualidad, sino por causalidad. Y usted no está aquí en este lugar por casualidad, sino por causalidad. Y cuando usted busca del Señor obedecerle, no solamente estar de acuerdo, es obedecerle. Y usted ve en los dos primeros versículos que estaban haciendo esos discípulos para que Jesús se acercara. En el verso 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Siguieron instrucciones. Por eso es que Jesús se acercó y le habló. Porque Dios mira de lejos a los soberbios que creemos que nos la sabemos todas. Y queremos ser sabios en nuestra propia opinión y queremos ir donde nos parezca, cuando debemos ir donde Dios nos instruye. ¿Usted quiere ver que Jesús se le acerque? Obedezca su palabra. Siga sus instrucciones. Y cuando ellos llegan ahí en el versículo 17, ¿qué hacen? Ellos no solo dicen, bueno, ya llegamos pues. No. En el versículo 17 hicieron algo. ¿Qué hicieron? Dice que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Así como podemos estar con nuestras ideas confusas que no entendemos y tenemos cierta duda, tranquilo, mientras usted obedezca al Señor, aunque usted no entienda y tenga duda, va a ocurrir lo que pasó en el versículo 18. Y Jesús se acercó. Ven con todas tus dudas, ven con todas tus preocupaciones. Si tú le obedeces al Señor, Él se va a acercar a ti y te va a hablar como te habla en su palabra esta mañana. Y ellos estaban obedeciendo porque siguieron una instrucción. Primero recibieron la instrucción del mismo Señor Jesucristo.
En Mateo 26, 31 al 32, ellos estaban siguiendo una instrucción que se las dio el mismo Señor Jesucristo. En Mateo 26, ahí mismo volteamos la página y vemos Mateo 26, otra página más para algunas Biblias. Y entonces van a ver que en Mateo 26, 31 y 32 viene la instrucción de Cristo. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros escandalizáis de mí esta noche porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Verso 32 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Por eso cuando usted ve en Mateo capítulo 28, versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Eran 12, pero ahora nada más quedaban 11 porque uno le traicionó. No todos van a seguir la instrucción del Señor. Sépalo pues. Pero los que siguen las instrucciones tienen el encuentro de adoración y Jesús se acerca y les habla. Y ellos también fueron confirmados en esta instrucción. Si usted observa en Mateo 28, 5 al 7, en esta misma página, usted abre en Mateo 28, 5 al 7, ellos recibieron una confirmación de esa instrucción. Un ángel le dice a las mujeres y ellas van y les dicen que Mateo 28, 5 al 7, esa instrucción había que obedecerla. Dice, mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto a decir a quienes, a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Una instrucción confirmada. Eso es lo que usted ve aquí en esta escena. Qué interesante que los discípulos no solamente lo habían oído de Jesús, pero vino el ángel y le dijo a las mujeres, dígale a los discípulos que vayan donde Jesús les ha instruido. Por eso en Mateo 28, 16, usted ve que dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte específicamente donde Jesús les había ordenado. Estaban siguiendo instrucciones, hermano. ¿Usted quiere que Jesús se le acerque más? Acérquese usted más a Dios, porque Dios mira de lejos a los soberbios. Da gracia a los que se humillan y le obedecen. La clave no es solo estar de acuerdo con Dios, la clave es obedecerle. Y eso es lo que el Señor te está preparando para que tú puedas ver su obra a través de ti. Él se acerca y se mueve en ti si tú le obedeces, aún con tus dudas, aún con tus preocupaciones y tus limitaciones. Él tiene el poder. Y ahí es donde usted va a ver en el versículo 18, con qué autoridad Jesucristo se mueve en medio nuestro. Dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Eso qué significa? La autoridad tiene que ver con su soberano dominio total. Pero cuando menciona la palabra potestad, está hablando del Todopoderoso. Del Todopoderoso. Así que cuando él dice toda potestad, hermano, eso no son palabritas. Esa es una gran palabra de proclamación del Todopoderoso. Si usted observa a Jesús, quiere que usted reconoce que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y que no vamos en el nombre nuestro, en el nombre de quien Él nos está pidiendo que vayamos. En el nombre suyo. Por eso se llama el mensaje la misión universal en Cristo. Porque en Cristo sí se puede. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él tiene toda la autoridad en el cielo. Hermano, esa es una dimensión universal. Por eso se llama la misión universal en Cristo, por la dimensión de la autoridad
y el poder de Cristo. Y aquí el Señor nos dice que vamos respaldados con el Todopoderoso. No hay motivo que temer en compartir la palabra de Dios ni evangelizar, porque Cristo está encima de todo. Amén. Y si Dios es con nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿quién contra nosotros? El Todopoderoso. Entonces dice en el versículo 19, después que él deja claro lo de la autoridad, entonces en el versículo 19 dice: por tanto, por lo que les he explicado antes, quiero que sepan que esto no es opcional. Esta es una orden. Así como les ordenó ir a Galilea, ahora le está dando otra orden. ¿Cuál es? Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas, no solamente a las naciones, pero a todas las naciones. ¿Y qué hay que hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Padre, cómo tú hablas tan claro en tu palabra, y todavía no todos entienden que no es solo el Padre, que no es solo Jesús solo, que no es solo el Espíritu Santo, pero es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y dónde viene esta enseñanza de la Trinidad? ¿De dónde viene esta proclamación y esta invocación trinitaria? Desde el principio en Génesis. Muchos no lo tienen claro cuando Dios dice hagamos. Ok, pero vamos a ir un poco más a fondo, como a los hermanos aquí en Emaús les encanta profundizar en la palabra. Queremos hablar de la Trinidad, de lo que esta invocación viene proclamándose en la palabra del Señor, para que nosotros sepamos por qué el énfasis del Señor está tan claro en su palabra. Y Él lo dice en Isaías, capítulo 48, versículo 16. El profeta Isaías, siempre hablando de las cosas que vienen, así como vimos esta mañana, profecía de que Él llevó todo nuestro pecado. Isaías 48, Isaías capítulo 48, son figuras proféticas. Entonces usted ve que esa proclamación no es invento del hombre, es lo que Dios quiere transmitir a nosotros de su poder trinitario. Y en el capítulo 48, en el verso 16, observe quién está hablando y de qué está hablando. Dice el Señor en Isaías 48, 16: acercaos a mí, oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Wow. Oiga, dice la gente, este versículo yo no lo tenía. Ahora yo tengo un versículo que la figura trinitaria, como usted ve en Juan 1:1, dice: y al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero usted encuentra en la palabra de Dios fundamento para su fe. Así es. Usted cree en un Dios que es en tres personas. Porque desde Génesis lo estaba diciendo, pero algunos no lo veían clarito. Entonces vamos a buscar claridad. La claridad está en la palabra de Dios. Y Isaías 48, 16 nos da la figura más clara. ¿Quién está hablando ahí? La gente está así como al principio y que yo no estoy seguro quién está hablando allí. Ponga cuidado. Así como cuando Ezequiel en su oración se encontró este testimonio y que él llevó sobre sus espaldas mis pecados. ¿De quién estaba hablando? Proyección profética. Así es este pasaje en el libro del profeta Isaías, en Isaías 48, 16. Ponga cuidado para que usted no tenga confusión. Deje que el Espíritu Santo le dé claridad. Y ahí lo dice claramente quiénes son, quienes están allí hablando. Dice: acercaos a mí, oí de esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu.
proclamación trinitaria, amados. Y cuando Jesucristo, recuerden la clave que es obedecer. El bautismo no es opcional. Es una instrucción que uno da testimonio al mundo que está obedeciendo a Cristo. Por eso damos el paso del bautismo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús tenía la autoridad de enseñar porque Él hacía lo que decía. Así que cuando Él les dice que era importante ir a hacer discípulos bautizándolos, Jesús utiliza el bautismo para proclamar la Trinidad. Que mucha gente todavía está confusa, que no, que es Jesús solo, no, que es Padre solo, no, que es el Espíritu Santo solo. No, Jesús en el bautismo proclama el testimonio y nos dice en su palabra para que veamos la figura tridimensional. Dice, ay, yo no lo había captado de esa manera. Ponga cuidado, porque el Señor nos da el testimonio cuando Él obedece. Mateo 3, 16 al 17. Mateo 3, 16. Para los que todavía están luchando con el tema de bautismo, si debo hacerlo, si debo seguir hablándole a los hermanos o a las hermanas de que esto es necesario hacerlo, Jesús se lo explica a Juan cuando él dice, no, si yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Jesús dice, no, esto es necesario para que se cumpla toda justicia. Sí, Señor. Entonces, ¿por qué le estamos dando vuelta a esto? Cuando el eunuco entendió de quién hablaba el profeta, él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si aquí hay agua, vamos. Era un asunto de extrema responsabilidad responder el testimonio de obediencia. Y entonces Jesús aquí, en esta figura, os ponga mucho cuidado qué ocurre en esa escena del bautismo de Jesús. Mateo 3, 16 al 17, que todavía le discuten que si hay o se debe proclamar la Santísima Trinidad. Verso 3, 16, en el capítulo 3 de Mateo 16, 17, dice, entonces vino Jesús ¿a dónde? A Galilea, a Juan al Jordán, ¿para hacer qué? Bautizado por él. Mas Juan se le oponía, no, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos ¿qué? Toda justicia. Yo estoy cumpliendo con Dios, pero tal vez te falta cumplir con este paso de obediencia, que es el bautismo. No temas preguntar a las personas si quiere obedecer al Señor en el bautismo, porque Jesús lo escribió así para que cumplamos toda justicia. Entonces Él le dejó. Y miren la figura que ocurre, miren la proyección trinitaria en el verso 16 y 18. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Y qué pasó aquí? Y aquí los cielos fueron abiertos. ¿Y qué pasó con Jesús? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17. 3 personas. Y hubo una voz del cielo que decía que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A quién usted complace cuando obedece al Señor en el bautismo? Y ven la figura de las 3 divinas personas allí. Jesús vio cómo descendía como paloma. No es que era una paloma, es una figura ilustrativa. Como paloma descendía el Espíritu Santo. Y luego se oye la voz del cielo. ¿Qué dice esa voz del cielo? Este es. ¿Usted no le gustaría escuchar que Dios dijera eso de usted también? Amén. Y usted no está aquí complaciendo al pastor y a los hermanos de Maús. ¿A quién complace usted? Que lo llama su hijo, su hija, en quien yo tengo complacencia. ¿Ven la proyección tridimensional que Jesucristo hace en el bautismo? Cuando nosotros le explicamos a la persona qué es el bautismo, en nuestro caso como seres humanos, no como Jesucristo, nosotros testificamos de manera tridimensional que morimos al viejo hombre
y nacemos como nueva criatura en Cristo Jesús. Testificamos que creemos que Jesucristo murió y resucitó. Esa es la segunda dimensión. Y la tercera es que así como Él murió y resucitó, algún día nosotros también vamos a resucitar. Esa es la proyección tridimensional. En el caso de Jesucristo, Él quería que la gente se dieran cuenta que esta era una misión universal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso nosotros, cuando hacemos la invocación, queremos que se reconozca la autoridad soberana del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que no crean que es que el pastor le gusta citar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como un corito. No, esta es una invocación. Esta es una invocación instruida por ¿quién? ¿Quién dio esa instrucción en Mateo 28, 19? Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya ven por qué se hace con esa proclamación. Tiene sentido ahora más cuando entendemos que desde Génesis, en Isaías y Jesucristo mismo en su bautismo, testifica que esta es una proyección tridimensional, trinitaria. ¿Y saben qué es Pablo? Pablo también aprendió. Entonces Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 13, él también usa esa proclamación. Él cuando se despide, él usa esa despedida, la invocación trinitaria, que algunos dicen, pero qué bonito que han aprendido. Todos los santos los saludan. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Yo sé que algunos toman apuntes, así que ustedes van a ver que Pablo aprendió y Pablo usaba esa invocación trinitaria. Y miren la figura que usa Pablo en 2 de Corintios 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. ¿Ven la invocación trinitaria ahí? ¿La ven? Amén. Y no es la única cita, pero es solo para dar el ejemplo que se sigue la instrucción del Señor Jesucristo para hacer esta invocación. Y por eso Pablo, cuando se despide aquí en 2 de Corintios 13, 14, él usa esa invocación de bendición. Por eso es importante entender la enseñanza, la sana doctrina de la invocación de las tres divinas personas. Entonces ya usted no tenga inseguridad ni duda de por qué lo hacemos, por qué oramos de esta manera. Y terminamos en el versículo 20 de Mateo, capítulo 28, con toda la instrucción que el Señor nos ha dado en su palabra. Oiga, así sí, yo me atrevo a salir en el nombre de Cristo, porque es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que vamos a hacer esta misión universal en Cristo, no en nuestra propia fuerza. Porque dice Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden ¿cuántas cosas? Ah, pastor, pero yo guardo mi par de cosas del Señor. Yo hago algunas cosas, eso no cuenta. Claro que cuenta. Pero el Señor te está hablando esta mañana que todavía hay áreas que pueden mostrar obediencia al Señor. Y el Señor te está diciendo que guardes no significa esconder las cosas, significa vivirlas, practicarlas, compartirlas. Por eso estamos estudiando el tema transferencia de vida, que el discipulado no es solo que tomé un curso, ya me sé el curso, ya estoy viviendo algo del curso, pero el Señor te está diciendo, mira, se trata de que guardes todas las cosas que os he mandado para que cuentes conmigo. Si yo quiero contar con el Señor solamente, pero yo quiero hacer las cosas como a mí me parece, así no funciona. Los discípulos tuvieron este encuentro porque obedecieron a Jesucristo. La obediencia, hermano, fe y obediencia. La fe sin obra es muerta. Entonces el Señor te está diciendo,
Hay que guardar todas las cosas del Señor. Quiere decir vivirlas y compartirlas. Transferencia de vida. Ese es el discipulado. No es un curso, es un estilo de vida. Como vivió Cristo, yo quiero vivir y enseñarles a otros a depender de Cristo. Entonces el llamado del Señor nos está diciendo, enséñales que es guardar todas las cosas que os he mandado, porque ¿saben qué? Hay promesa en este mandato. ¿Cuál es la promesa del Señor Jesucristo aquí? Yo estaré con vosotros. ¿Solo los domingos? No. ¿Solo los miércoles? No. Todos los días. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Me soltará el Señor por ahí? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Mi enfermedad, mi tribulación, mis problemas, de los problemas a la alabanza estudiamos esta mañana. Y Él va a estar con nosotros para que podamos darle la honra y la gloria a pesar de todo. Porque Él va a estar con nosotros si es posible. El que no conoce a Dios no tiene esperanza y vive en la angustia y el afán. Pero el que está en Cristo, aunque haya crisis, está en Cristo y el Señor va con nosotros. No nos dejará ni nos desamparará, dice Deuteronomio 31:6. No tengas miedo de ellos, porque yo estaré contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Y Jesucristo vino para confirmar esa enseñanza de Deuteronomio 31:6. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Aun cuando venga la muerte, ¿sabe qué pasó? Ya Él venció la muerte. Así que tribulación, angustia o muerte, nada nos podrá separar. ¿Qué podrá separarnos? Su amor es más grande que nuestro error. Su misericordia es para siempre. Por eso en el día de hoy yo puedo aceptar su palabra como viva y eficaz. Porque Él está con nosotros. Sí podemos evangelizar. Sí podemos discipular. Sí podemos salir en su nombre. Porque Él es el Todopoderoso con autoridad en el cielo y en la tierra y en el universo. Y hoy el Señor te dice, no temas. Yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar. ¿Cuántos quieren unirse a esta invocación con el pastor y decirle, Señor, tu palabra es clara? Yo sé que no estoy solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo sé que en Cristo sí se puede. Yo sé que todo lo puedo en Cristo. Ahora es tiempo de responderle al Señor a lo que Él nos ha hablado en su palabra. El Señor no solo quiere que le digamos, sí, Señor, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. No, el Señor quiere que tú le digas, sí te he de obedecer, Señor. Si todavía me toca bautizarme, sí me voy a bautizar, Señor. Si todavía me toca evangelizar, sí voy a evangelizar. Si todavía me toca discipular, sí voy a discipular. ¿Sabes qué, Señor? Es tu mandato y es una gran comisión. Y si tú vas con nosotros, tú eres más grande que mis temores, tú eres más grande que mis problemas, tú eres más grande que el rechazo que me puedan dar. Si tú vas conmigo, Señor. Padre, yo clamo delante de ti, me derramo, porque te necesitamos, Señor. No te vamos a obedecer porque estamos obligados, sino porque lo que tú has hecho, tu obediencia hasta la muerte, merece mi obediencia, Señor. No es porque exista el infierno, no es porque exista el tribunal de Cristo, sino que tu amor nos constriñe, nos mueve, nos impulsa a amar a los perdidos, Señor, que se van a ir al infierno por la eternidad. Yo no debo quedarme callado, Señor. Si tú me animas con tu Santo Espíritu, oh Espíritu Santo, enséñame a obedecer tu palabra, Señor. No en alguna cosa, pero en todas.
y en todo tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, en el templo y fuera del templo. Guíanos en obediencia para confiar que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Levántanos, Señor, este día con tu palabra, para que no seamos solo oidores, sino hacedores. Tú mereces nuestra obediencia, Señor. Úsame en el evangelismo, úsame en el discipulado, úsame en vivir como tú quieres que yo viva. Te lo ruego, Señor, con todo mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.